no somos iguales. No, no somos iguales. Que no somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Y no somos iguales. No somos iguales. Tenemos el derecho a pasear. Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no. Pregunto yo. No somos estos juniors abusivos del poder. Hasta la saciedad lo dijeron, lo repitieron, lo tomaron como bandera. No somos iguales en los hechos, y ahí están los viajes de lujo, por el mundo, por Europa, por Asia, de varios de la primera plana de la 4T, resultaron peores. César Chabot. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Manuel, Juan Pablo, ¿cómo estás? noches. No somos iguales, veíamos a Monreal, Luis Alcalde, Mario Delgado, López Obrador, Adán Augusto López. ¿Cuántas veces no lo dijeron eso? ¿Cuántos de ellos, Manuel, vienen del PRI? Pues todos los que... menos Luis Alcalde, pero... Menos Luis Alcalde, el resto, pues vienen de la misma clase política que convirtió este país durante muchísimo tiempo en un régimen, en una cleptocracia, o sea, un gobierno de bandidos. Y creo que en ese sentido, pues el grave problema es que para toda esta postura es que esto de primero los pobres, que suena muy bien, para poder instrumentarlo necesitas, es cierto, programas y formas que son complicadas, pero que no se resuelven soltando dinero, eso uno. Y dos, creo la más importante, demostrando que tú como nuevo grupo eres capaz de hacer las cosas diferentes de la manera como lo hacían los otros. Y resulta que no. Resulta que además de incapaces, son enormemente ineficaces e incapaces, al mismo tiempo, pues entran en esta lucha. O sea, esto no es casual. ¿Por qué aparecen estas figuras? ¿Por qué aparecen todas las corcholatas, las que eran las corcholatas que López Obrador había puesto de uno y otro? ¿Por qué aparecen ahora? Esto es una guerra interna que sobrepasa los límites de lo que es algún periodicazo, alguna información que alguien obtuvo. Esto ya es una acción concertada, me queda claro, y ahora sí que el que tenga la cola larga, que cierre la boca. Entonces, ¿no ves casualidad en que aparezcan con esta periodicidad, de pronto una oleada de personajes que andan... Pero además la vulnerabilidad de esta gente, es obvio. Ahora, no aparecerían si no hubieran ido de viaje a Europa. Pues hay que cuidar las formas otra vez. Si primero los pobres fue el lema, entonces juguemos a la austeridad, por lo menos aguántate 6 años. Está bien, no es que no viajes, pero pues tienes que de una u otra manera demostrar que eres parte de un proyecto que hace de los funcionarios públicos funcionarios honestos en la justa medianía. Porque el problema no son las vacaciones, el problema, Lourdes, ni los es hoteles. La hipocresía. Sin duda, el doble discurso, y de lengua se comieron un taco todos ellos. ¿Por qué ahorita la oleada? Pues porque estamos de vacaciones. Bueno, nosotros estamos claramente aquí trabajando, ellos están de vacaciones de verano, pero más allá de si se están peleando, si hay una implosión dentro de Morena, ya es unos contra otros, importante decirlo, porque están todos fuera de México, pero en Europa o en Asia y no en Estados Unidos. Ya fueron ¿Será mucho porque ahí. no tienen visa? Es que ya conocen todo Estados Unidos. Pero a ver, aquí ya fuera. O ya les conocen todo en O ya Estados les conocen, ese puede ser. ¿No? Y aquí un punto importantísimo, y lo decía hoy la rayuela de la jornada, y que creo que describe la doble moral con la que nos quieren ver la cara a todos los mexicanos, diciendo, ahora resulta que solo los ricos tienen o pueden viajar. No, los pobres también quieren viajar, pero ¿qué creen? No tienen dinero.
Uno. Dos, ustedes son los que nos vinieron a decir desde el sexenio pasado, nosotros somos la austeridad republicana, nosotros con un par de zapatos tenemos. El expresidente decía que con 200 pesos en la cartera estaba hecho. Tú pasaste ahorita casi el final nada más de que mal envejeció. Lo vimos todos. Sí, que mal envejeció ese video de la familia de Andrés Manuel López Obrador cuando ellos mismos decían, no nos importa estar en el gobierno, eso es nepotismo y eso no es lo nuestro. Queremos seguir yendo a cafeterías y no usar somos el metro. Los juniors, dijeron, y no somos juniors, eso es de otros. Pero ¿qué tal tienen casas fuera de México, en el extranjero? Y dice Andrea Chávez, es lo más normal. Que yo sepa, cuando criticaron a Xochitl Gálvez por decir que si no tenías casa en México estabas mal, ahora Andrea sí puede decir que ellos tener casa en los Estados Unidos es de lo más normal. ¿De qué estamos hablando? A ver, es la hipocresía, es lo obsceno que además pues se describen, se retratan, Juan Pablo, ellos de pies a cabeza, porque una cosa es lo que dijeron y varias veces en el discurso y una muy diferente es la que están ahora ya en la realidad, en los hechos, llevando a cabo. Porque la narrativa en el año 2018 fue lo más importante. La narrativa, a final de cuentas, fue lo que termina por hundir al PRI en aquella elección y le da una posibilidad y una opción a Morena de llegar a poder, hablando de tema de nepotismo, hablando de temas de corrupción, hablando de temas de primero los pobres y hablando de esta frase que ahora ya muchos lo sabíamos, pero se entiende que es una burla en la que decían no somos iguales. Sí son iguales, sí vienen de la misma clase política, sí se educaron desde una misma clase política. Muchos de ellos y muchos de los que estamos hablando, Manuel Esra Lourdes, son políticos de carrera. Si nos ponemos a tomar una calculadora y ponemos a hacer sumas y restas con respecto a qué tipo de ingresos han tenido a lo largo de los años como legisladores, algunos como gobernadores, etcétera, etcétera, ninguno de ellos se podría dar del tipo de vida que se están dando en estos momentos. De pronto... solo han trabajado... Es un decir. Han sido políticos de carrera, claro. En el servicio es otro decir, público. O políticos a la carrera, o sea, así rapidito, de la nada. Se podrán haber enriquecido con ciertos negocios que generaron al amparo del poder político. Y me queda claro que hay políticos, me queda claro que hay empresarios que le han entrado a la política, que han hecho su propio dinero y que han decidido entrar a la política. Pero si vemos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, si vemos a Mario Delgado, si vemos a Ricardo Monreal, todos ellos han tenido una carrera política permanente. Y si únicamente nos atenemos a los sueldos de todos ellos, yo te diría, difícilmente podrían tener una vida como la que se están dando. Y por otra parte, la crisis en la que está sumida Morena. Lo que decía Lourdes, el tema de Estados Unidos no es menor. A mí sí no me parece menor que ninguno de ellos haya vacacionado en los Estados Unidos por la razón que queramos. Las luchas internas a las que se refería Esra con respecto a esta implosión y a esta perredización que está sufriendo Morena con las acusaciones y con las grillas internas, las acusaciones que vienen de Estados Unidos, el tema de las visas, la falta de claridad con respecto a los ideales que representaba Morena. Es decir, en estos 7 años que llevan en el poder, yo creo que están sumidos en la crisis más importante que han tenido desde que llegaron a la presidencia en el año 2018, y eso tampoco me parece. Y no se ve quién pueda dar el manotazo sobre la mesa, porque antes estaba López Obrador, él era el pegamento, él repartía el pastel, colocaba a sus afines o no, pero vaya, más o menos dejaba a todos conformes. Ahora hay una rebatinga, porque ahora están enfrentados unos con otros y las patadas ya no nada más son por abajo de la mesa, se están dando hasta con la cubeta, te agarran a periodicazos, se dan con todo. Es un problema de dinero y poder, o sea, es un problema realmente de esta confluencia de intereses muy, muy claros, en donde la clase política asume que ella tiene que cobrar extra por servir. Esa es, digamos, su argumentación legítima de que, no, bueno, está bien que López Obrador haya bajado los sueldos, pero el problema es que con esos sueldos pues nadie trabaja. Y de hecho muchos se fueron, de los que eran burócratas profesionales se fueron, y lo que queda es básicamente una clase política incapaz, inútil. 90-10. Nada. Bueno, dice Fernando Noroña que es inhumano su trabajo. Sí, claro que sí. Es inhumano. Ahora, esta es una cleptocracia que no tiene otra aspiración más
que permanecer en el poder. Y como cleptocracia, como gobierno de bandidos, lo que hace es proteger y justificar lo que el clan maneja. Si tú, como el caso Yunes era, y la familia eran cuestionados y criticados, ladrones, se robaron en Veracruz, etcétera. En el momento en el que tú recibes, ahora sí que el cascajo. Pero lo pasas al lado bueno, sí. Entonces de repente esa figura, esa y todas, se purifican. No solo se purifican, se convierten en legítimos miembros de esa cleptocracia. O sea, en ese momento puedes argumentar de que si tú vienes y les presentas algo o los acusas de algo, lo único que puedes sufrir tú es una auditoría fiscal. Y por parte de los actores que están ahí presentes, me parece que están llegando ya a límites en donde seguir combinando la idea de la rectitud, el no robar, no mentir, no traicionar, con la realidad que les está checando. Es cierto que todavía eso no permea ni en la popularidad, ni en los controles políticos, pero ahora sí, como el tsunami de por allá de Rusia, esto empieza a moverse. Porque como que la marca está quedando abollada, ¿no? Cuando, abollada. digamos, la bandera principal, el combate a la corrupción, pues ya no lo puedes presumir como estandarte. Eso de la justa medianía y la austeridad, pues ya también te fue arrebatadora. Traes nexos con la delincuencia organizada en varios de tus personajes, digamos, más relevantes en la primera plana, como que se están quedando sin banderas que presumir. Pero además, déjame decirte, también como tú dices, se dan hasta con la cubeta, periodicazos y en redes sociales. Ahora ya vemos a flamantes que sabemos perfectamente que son gatilleros de Jesús Ramírez atacando a Andy, sí, diciendo que Andy no sirve para nada. Y yo lo único que tengo de pregunta claramente es, Andy, antes de ser el secretario de gobierno, ¿de qué trabajaba? No, es su primera chamba. Sí, ¿no? Entonces, y en esa, trabajo. Y ya con esos los chocolates, ¿no? También. Los chocolates. Claro. Los chocolates, y Rocío. Empresa, ¿no? Pero ahora ya hay competencia porque están los chocolates del bienestar. Y los coches chocolate, son los es otra historia. Pero entonces el punto es, con tu primera chamba que te conocemos, de 80,000 pesos, que dices que ganas, te das esa vida. O sea, no estamos viendo, y lo que dijo hoy, además, nuevamente, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, que de verdad, señora, hay veces que sí, ya sé que hoy me pueden atacar porque ya ves que a las mujeres ya no podemos decir nada y todo es mal visto. Tú eres mujer, yo soy mujer calladita. También las mujeres. Sí, acuérdate que porque te vuelves dato protegido y violencia política de género. Perdón, ¿Con qué cara sales a decir que sí, de verdad ustedes son diferentes, que no son como los del PRIAN, que ustedes lo hacen con su dinero? Explícame, por favor, con qué dinero sale a viajar por lo menos Andy ahorita a Japón, o la casa de José Ramón en Houston, en donde dijo el presidente, no, lo que pasa es que la señora se ve que tiene dinero. Y luego el hijo chiquito, ¿no? Que está estudiando fuera. Bueno, y luego el otro España, que tiene amigos multimillonarios gracias a todas las obras de infraestructura. Entonces, de verdad, Luis Alcalde, ¿con qué cara vienes a decirnos? Es que parece que la realidad los está rebasando y se están quedando ellos atrapados en este lugar común, en este discurso que se agota. Ya se les agotó eso de no somos iguales. Ya perdió potencia, ya perdió vigencia. Y cada vez las maromas para Morena son más complicadas. El querer justificar acciones injustificables de su clase política. Escuchaba también en la conferencia de prensa y con muchos morenistas ese tema de sí, pero el PRI robó más. Decía, bueno, es que antes viajaban en avión privado y viajaban con escoltas y ahora solamente viajan en primera clase y viajan de lujo. Es decir, tienes este tipo de maromas en donde... Es que el PRI robó más porque estuvo más tiempo en el poder. Estos apenas están empezando. Déjalos que avancen para que puedan... Oye, Juan Pablo, absolutamente justificable que esa es la justificación que hoy por hoy tiene Morena, porque en cuestión de maromas, en cuestión de argumentos, efectivamente, Manuel, no tiene más argumentos. ¿Cómo puedes defender tú un movimiento político como lo es Morena, con el discurso que tiene Morena, viendo lo que vimos este verano y con toda la mugre que está saliendo a relucir con respecto a la manera en la que han gobernado? Las cifras también de muchos gobernadores de Morena no son nada halagadoras en cuestión de seguridad, en cuestión de finanzas, en cuestiones económicas. Es esta incapacidad también de gobierno en donde
me parece que a final de cuentas la única estrategia político-electoral que les va a quedar para el 27 y para el 30 tiene que ver con programas sociales y que también va a ser otro tema con respecto al tipo y el dinero ya de sustento. Exactamente, el tipo de sustento que tienen para seguir dando. No, pues todavía tienen ahora el Banco de México, ahora vas a ver que le van a hacer regular. Pero tú estabas diciendo ahorita y que dijeron, es que antes, ¿verdad? Viajaban en avión privado. Oye, perdón, tenemos 2 legisladores que van al Congreso en helicóptero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te acuerdas de Pedro Aces y de bueno, pero volaron, sí. Pues, pero no van de su, ya dije, ya van de su casa. Ya llegamos a esas. Pero el punto es, además, nuevamente, ahorita estamos escandalizados o no de su doble moral. ¿Y la barredora dónde quedó? ¿Y dónde queda todo ese problema? Que si ese es un problema de... Digo, como si esto no fuera un problema. No queda en ningún lado, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí siguen los nexos de este hombre, de Hernán Bermúdez Requena, con Adán Augusto López, su notario de cabecera. Creo que es de las primeras ocasiones en donde no han podido mover la agenda hacia otro lado. Tienen 3 semanas atrapados. Pero porque parece que no les interesa a algunos demasiado. Si brincas de la barredora y dices, bueno, ya le hicieron a un lado. No, ahora estás con los viajes y ahora estás con el dinero. Y lo peor del caso es que creen que tienen la misma habilidad que tenía Andrés Manuel López Obrador para darle la vuelta. A menos que alguien no quiera darle la vuelta. A menos que no le quieran dar la vuelta y quieran seguir metiendo en esto. Insisto, yo creo que en el fondo todo el problema radica en ese pleito interno. Hay que recordar, si la transición democrática mexicana fue muy importante, la presión de la sociedad, la presión de parte del PAN en su momento, etcétera, pero hasta que no hubo una fractura dentro del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo, el tema de la competencia política no pudo. Y ni siquiera tiene el gobierno del Palacio Nacional un año en el gobierno en ese sentido. Claro. Y la grilla interna que hay en Morena parece que es algo sin precedentes y que solamente efectivamente va a crecer. La presión de Estados Unidos se mantiene, la presión interna también de las grillas se mantiene y el control de la narrativa que efectivamente nacía desde la mañanera durante 6 años no existe más. La agenda no le está poniendo Palacio Nacional, la agenda se le están imponiendo a Palacio Nacional, le están haciendo mucho daño dentro del partido político. ¿Cuántas semanas, es más, cuántos meses, prácticamente desde que inició el gobierno? Claro. La agenda ha sido reactiva de Palacio Nacional. Cuando no es Donald Trump, es el escándalo, el huracán que envuelve a Adán Augusto López, son las vacaciones de verano. Preguntas por visa, si se le quitaron la visa, no le quitaron la visa. Y ahorita además es Rocío Nale explicando que el problema es que se murió de un paro cardíaco. Miserable, te voy a decir miserable. Y por otro lado también tienes lo que pasó en Valle de Bravo y en el sur del Edomex, en donde agarran a 7 pelados y dicen que ya acabaron con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es que por amor de Dios. Tú estás explotando la tragedia para eso, porque los que tienen el derecho a explotar la tragedia son ellos. Son los que hoy detentan el poder. No es un tema de vacaciones, no es un tema es un tema de coherencia. Es un tema de decencia. Es un tema de decencia. ¿Y de dónde salió el dinero? De decencia, de pudor, y lo obsceno es la doble moral. Y el asunto no son las vacaciones. Que no se confunda. Es la hipocresía. Gracias, Ezra. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, pásela muy bien.